Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Pedrosa y te doy la bienvenida a Ineludible Podcast, un espacio dedicado a conocer más sobre nuestra existencia humana y el mundo o los mundos que nos rodean. Algunas de las incógnitas de nuestra vida tienen respuestas simples, pero otras no tanto, pues hay hechos que a la mente humana le cuesta trabajo entender. En este espacio encontrarás respuestas y herramientas que te ayudarán a comprender de forma clara y simple tu eterno presente. Y para esto estaré entrevistando a especialistas en estos temas que nos impulsen a darle un sentido más claro a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal familia? Feliz llamado presente. Bienvenido seas a un nuevo episodio de Ineludible. Y como todos los demás, pues siempre es con la intención de poder brindar información que sea útil y práctica, por supuesto, en tu vida diaria. Y para los que ya han estado pues siguiendo los diferentes episodios de Ineludible, se habrán dado cuenta que ya hay varias sesiones, varios episodios, varios podcasts en donde hemos tocado las diferentes formas de practicar esto que se llama yoga. Y es que para las personas que se adentran por primera vez, sabrán o habrán escuchado que en algún momento cuando se toca la palabra yoga, bueno, se toca como un lenguaje universal, pero cuando empezamos a adentrarnos en estos caminos sabemos que yoga ofrece diferentes prácticas o técnicas o caminos, sobre todo para diferentes tipos de necesidades o de búsquedas internas. Y así entonces cuando hablamos de yoga es como lo equivalente a hablar de la universidad. Cuando uno va a la universidad, uno especifica en qué carrera está trabajando, se está desenvolviendo, pues para saber cómo va a vislumbrar el trabajo profesional en algunos años. Lo mismo en yoga. Tenemos que saber exactamente qué es lo que vamos a trabajar, qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a trabajar, para saber que yoga entonces ofrece diferentes caminos y disciplinas. Y el día de hoy, por supuesto, es hablar de un tipo de yoga llamado yoga inclusivo, en donde, por supuesto, la persona que les voy a presentar ahorita nos va a detallar exactamente qué es esto de yoga inclusivo y sobre todo cuáles serían las diferencias que pudiéramos encontrar en otras prácticas para que obviamente si es la primera vez que estás escuchando este episodio y sobre todo hablar de yoga digas, creo que esa práctica es para mí y me interesaría practicarla. Así es que te quiero presentar a mi invitado especial. Él es Juan Martínez, por supuesto instructor certificado de yoga inclusivo, quien por supuesto pues agradezco enormemente el que haya aceptado la invitación para participar en este episodio justamente número 99 para poder pues abrir en este momento este conocimiento, ¿no? Esta caja de Pandora de lo que es exactamente esta disciplina. Así es que, Juan, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista. Bienvenido seas a INLB Podcast. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Con mucha emoción de compartir, contar un poco de lo que ha sido este camino en mi vida del yoga y cómo el tema de la inclusión empezó a formar parte de lo que enseño ahora, ¿no? Perfectísimo, Juan, muchas gracias. Hay algo por lo que siempre empiezo en todas las entrevistas y sobre todo porque pienso que es bastante interesante que cuando vamos a escuchar al maestro o al instructor, que en este caso abría el podcast, pues antes de hablar como desde la instrucción y entrar al tecnicismo y sobre todo pues el que a lo mejor mucha gente que ya sigue estos caminos pues te vea como, sabes, como el instructor, como el maestro, pero atrás de todo esto, la pregunta con la que siempre empiezo en todos mis podcasts es precisamente conocer el lado humano de la persona que se está presentando para que obviamente quien escuche este podcast y esté pasando algo, digamos, fuerte, trágico, doloroso en su vida, al escuchar, en este caso a Juan como su parte humana, pues diga, mira, él también vivió esto, sufrió esto, pasó esto y es justamente lo que lo ha llevado a recorrer esos caminos para hacer lo que ahora. Entonces, quiero preguntarte, Juan, ¿te gustaría compartirnos algo que en tu vida pasada en algún momento te haya marcado, te haya llevado a estos momentos, sabes, de confusión, de dolor, de enfermedad y que bueno, pues fuiste encontrando caminos hasta poder labrarlos y ahora ser lo que ahora eres? Claro, claro que sí es. Creo que es muy importante cuando uno comparte del yoga o se vuelve facilitador de yoga, poder generar vínculos, ¿verdad? Auténticos. Y entre más auténtico es uno hacia las personas con que comparte, mejor se crean las relaciones, ¿no? Entonces, pues igual vengo de una familia de aquí de Costa Rica. Como cualquier otra familia puede decir, con ciertas situaciones de negligencia, crecí bajo eso, bajo ciertas traumas y experiencias traumáticas en mi infancia. Crecí con mucho, ¿cómo decirlo? Con mucho bullying desde mi familia hasta el colegio, ¿verdad? Por ser un hombre gay. Más en un contexto tan machista en los países latinos. Entonces fue como
unas experiencias que fueron marcando, aunque puedo ser honesto, sí crecí con algunos privilegios, tener la oportunidad de tener techo, casa, estudios y poder tomar decisiones para forjar mi camino, pero eso me permitió encontrar herramientas, encontrar situaciones que me permitieran sanar mi proceso, ¿no? Y desde ahí, desde reconocer no solo mis traumas, sino también mis privilegios y cómo eso me puede ayudar a mí no solo a sanar mi camino, sino cómo puedo aportar en mi camino, ¿verdad? El yoga a mí, puedo decir desde esto, que estas experiencias me enseñó a no victimizarme ni culpar a nadie, sino cómo puedo servir desde lo que me sucedió a mí para que no le suceda a otra persona. ¿Cómo puedo aportar desde lo que yo estoy aprendiendo para apoyar y servir en los procesos de personas que están viviendo con negligencia o viviendo con algún sufrimiento o con traumas más severos o en estados de mayor vulnerabilidad? Entonces creo que para mí ha sido eso muy importante, reconocer mi pasado, pero en una cuestión no de víctima, sino de servicio. Juan, y de todo esto que fuiste recorriendo con el paso del tiempo y sobre todo también, como lo menciona, para las personas que te estén escuchando y se encuentran identificadas, ¿qué fue dentro de todos los caminos que fuiste buscando y que fueron encontrándote también? Porque aquello que buscas te va encontrando tarde o temprano. ¿Qué fue específicamente la práctica yoica? Lo que te hizo pues centrarte en esta conexión contigo mismo y sobre todo en esta parte de comprensión, de aceptación y de querer compartir. ¿Qué de los procesos mentales, emocionales o físicos esta práctica yoica te fue encontrando hasta que dices, perfecto, estoy con toda la unión en esa certeza, en esa congruencia de salir a compartir por qué esta transformación interna se suscitó de esta forma? Claro, eso fue como hace más de 20 años. Fue el rompimiento con una relación personal y ese rompimiento no solo sacó de fondo situaciones de la relación, sino cosas muy profundas de mi niñez, de mi pasado, de poder recordar cosas que no recordaba, que sucedieron. Entonces, eso me hizo pues como una tormenta, ¿no? Y se enredaron cosas como un poco el alcohol, un poco la droga, un poco el sexo, un poco todos los distractores mundanos ahí estaban dando vueltas hasta un día. Te voy a decir, caminé por la capital y nada más miraba al cielo y decía, necesito ayuda, necesito ayuda. Y es curioso porque en ese momento volví a ver hacia un lado de la carretera y lo que vi fue en la puerta de un edificio una nota que decía, mañana lunes, meditación guiada Raya Yoga. Y me quedé viéndolo y anteriormente había ido a terapia psicológica y todo eso, pero de pronto veo eso y dije, mañana vengo. Algo me dijo, mira hacia esta dirección, me dijo, y al día siguiente llegué y me senté, hice la meditación guiada, la siguiente después de la meditación venía una charla. Y todavía recuerdo, es como si me hubiera caído un balde de agua fría en el cuerpo y fue como sentirme otra vez en el cuerpo, reconocer responsablemente lo que estaba sintiendo y lo que estaba viviendo. Y ahí fue donde empezó todo este camino. Fue un proceso muy interesante de altos y bajos, pero fue un redescubrimiento. En ese inicio no como que quería estudiar yoga o ser facilitador de yoga o todo esto, sino fue como, esto es un punto de partida. Vamos a ver hacia dónde me dirijo, ¿verdad? Y con esta escuela seguí por muchos años y continúo meditando con ella, con esta escuela en contacto, pero con esta escuela tuve la oportunidad de viajar a la India, eh, y la mirada que tuve de la India tal vez para muchos es caótica, para muchos es contaminada, pero para mí fue al revés. Yo no lo vi en la India, lo vi en mí. Ese reflejo que estaba físico en la India lo vi dentro de mí y lo que me dije fue, voy a regresar a Costa Rica voy a regresar a Costa Rica a trabajar en esto, a sanar ese mundo interno, a dejar de ser esa persona egoísta, egocéntrica, arrogante, arrecostada, que todos tienen la culpa menos yo. Entonces fue como un golpe de realidad que me mostró y desde ahí fue que dije, tengo que cambiar,
tengo que mirar hacia otra dirección. Y como lo hice y conté anterior, volví a ver al cielo y dije, universo, nada más guíame, aquí estoy. Quiero ser una herramienta y quiero esto. Y desde entonces, cuando regresé a Costa Rica en el 2002, todo ha ido moviéndose en esta dirección, ¿no? Fue encontrarme con la vida y la vida me encontró. Y como dije, si puedo servir en algo, aquí estoy. Si quiero, necesito cambiar, transformar, corregir mi vida, adelante. Pero ha sido como eso en mi recorrido. Perfecto, Juan. Fíjate que en las diferentes entrevistas que he tenido con los diferentes maestros, maestras de yoga en sus diferentes variantes, cada uno aporta desde lo que es su comprensión, es decir, en la aplicación directa de esta tecnología, cuáles fueron los cambios específicos que ellos, o más o menos detectados, que ellos fueron sintiendo, experimentando para poder en sí mismos, en ese laboratorio interno, decir, mira, en mis primeros encuentros después de que venía pasando esto con la práctica yoica, fue un ajuste emocional, para otros fue la parte psicológica, para otros fue también la parte física, en donde venían dañados de alguna área del cuerpo, y para otros fue también el sentir como que hay algo más, como algo espiritual. En tu caso, cuando fuiste practicando yoga, ¿qué fue lo que empezó, digamos, como a generar estos cambios principales? ¿Fue la parte emoción, la parte psique, la parte cuerpo físico, espiritual o un conjunto de todo? Para mí el inicio fue de mi práctica era meditativa, no hacía asanas, todavía no estaba en la parte física, fue meramente Raja Yoga, meditación, pero fue en un área más de emocional, fue como un proceso de aceptación, aceptación desde aceptación con mi familia, por ejemplo, aceptar el origen del que vengo de mi familia de sangre, a aceptar las decisiones que he tomado sobre mi familia, sobre mis relaciones, sobre mí mismo, y también adquirir esa responsabilidad emocional, ¿verdad? De ya no tirarle a nadie mis cosas, sino empezar a ser más responsable en un proceso de adaptación. Y desde ahí empezó a cambiar toda mi mirada, podemos decirle, sobre mis procesos psicológicos, sobre tal vez mis traumas o mis procesos de experiencias traumáticas o que me llevaba a mi depresión o a mis estados de ansiedad. Entonces, desde ese trabajo emocional, empecé a mirar mis procesos psicológicos desde otro lugar, desde otra sensibilidad, desde un proceso más empático, más que un juzgamiento, más que un castigo o que todo esté mal o que te dice la sociedad que estás roto o que estás herido o que hay que curarte, sino fue una transformación más sensible donde entender que para mí yo era mi propio padre, mi propia madre, mi propio hermano, mi propio mejor amigo, mi propia mejor amiga, ¿verdad? Entender esa, crear mi propia familiaridad y mi sensibilidad y desde ahí crear esa madurez o esa inteligencia emocional de ver mis procesos psicológicos, ¿verdad? Más que, como dije antes, yo estuve yendo a terapia psicológica, pero no me encontraba, no sabía cómo, qué sucedía, pero cuando empecé a meditar y a trabajar y a participar más con este grupo, fue como la llave, esa llave que abrió esa puerta, encontré ese poder que tenía de saber cómo hablarme ya, saber cómo sentirme, saber cómo ser empático conmigo, ser empático con mi familia, ser más consciente también de mi entorno, de mis realidades. Y desde ahí sabe empezar a aprender a tomar decisiones desde ese lugar. En este trabajo interno, Juan, cuando ya pasas después de lo que es, digo yo, la parte principal de la acción de todo ser humano en su reestructura interna, va a partir siempre por el ámbito mental, que es donde se va generando para muchas creencias la realidad, ¿no? Y una vez que uno se adentra directamente en estos mundos majestuosos de lo que es el estudio, primero la observación de nuestra propia mente, la naturaleza de la misma y en consecuencia la conjugación de
todo lo que hemos considerado han sido problemas en nuestras vidas para que en ese punto neutro, en ese punto de observador, sabiendo lo que está fluctuando a nivel psicológico y de integración, ¿cómo es que pasas entonces ya después de lo que es esta área, ¿no? Intangible, perdón, mental, a la parte física? ¿Cómo ya empiezas a adentrarte de lleno en lo que es el yoga inclusivo y, por supuesto, también definiendo qué es yoga inclusivo? Claro, es que es un proceso muy interesante porque, como te decía, hay algunas amistades les da risa porque siempre que tengo una tormenta en mi mente y necesito, nada más miro hacia el cielo y como hice desde el principio, bueno, necesito guía, necesito claridad. Entonces pido esa línea. Y así como llegó la vida en la meditación, llegó las asanas o la parte más física. Eh, y simplemente en un viaje, mira, fui un viaje a visitar a una amiga y en ese momento vi en los parques donde estaba visitándola personas practicando asanas. Los veía en los parques. Em, Cuando regresé a Costa Rica, lo primero que dije, bueno, voy a buscar asanas, quiero saber qué es esto. Igual, curioso, me cambié de apartamento y a las 2 cuadras había un estudio de yoga. Era como que toda la vida me estaba poniendo las piezas cerca y dije, bueno, voy a ir a una primera clase, fui a una primera clase, eres de Ashtanga Vinyasa Yoga. Salí empapado como ese balde de agua fría, pero salí feliz y dije, bueno, me inscribo a la próxima clase y desde ahí no he parado. Pero para mí, entre ese proceso meditativo y encontrarme con las asanas fue como una buena combinación, porque hasta el momento no soy de facilitadores ni practicante que persigue posturas físicas o pararme de manos o eso, más bien busco como hacer más de esa práctica más interna, más de meditación. Y en el proceso fue que en los años tuve la dicha de que mi primera facilitadora me guiara. En un momento le dije, quiero aprender más. Más adelante me gustaría formarme como instructor. Y ella le dijo, bueno, te traigo algo la próxima clase. Ella me dio 2 libros que todavía tengo, el Bhagavad Gita y los Yoga Sutras. Me dice, esto es lo primero que tienes que empezar a estudiar. Y después me fue enseñando hasta que ella se fue del país y todo esto. Y yo continué. Y ahí en el proceso me hice varias formaciones aquí en Costa Rica, en yoga en meditación, Hatha Yoga, Ashtanga Yoga. Lo importante ahí es que nunca dejé de meditar, nunca solté las enseñanzas que me dejó esta persona, esta facilitadora. Y cómo eso me guió a esa conciencia del yoga inclusivo. Porque uno pasa de pensar en uno, de servir a uno y de pronto me quiero ser facilitador y de pronto en mi corazón había algo que me decía, ¿y qué más? ¿A quién más puedo llegar? ¿Por qué todo tiene que venir hacia mí? ¿Verdad? Todas las personas vienen al salón donde yo llevo y las personas que no pueden, las personas, y empezó esa búsqueda en mi mente y, y ese cuestionar, ¿verdad? Y si yo decía, pero si el Ahimsa dice esto, si el Satya indica que la verdad y lo que te dice el Bhagavad Gita, empecé a cuestionar eso. Y tuve una oportunidad nuevamente de viajar, fui a España y en España empecé a escuchar la palabra inclusión, inclusión social, los términos de discapacidad y todas estas cosas. Y de pronto me encontré que en España había una formación de yoga inclusivo. Dije, ¿qué es esto? Voy a averiguar. Regresé a Costa Rica y valga la oportunidad de que a través de las redes sociales del Facebook recibí un mensaje y me invitaban a dar clases en un centro de rehabilitación de consumo de drogas, a lo cual me emocionó y dije, sí, le decía a todos, sí, 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 desde donde yo vivo es largo, un par de horas y todo, cuando llegó el día y estuve ahí al frente de más de 30 personas, 30 hombres, desde 18 hasta casi 60 años, todos con problemas de drogas y alcoholismo. Y ahí me dije, y ahí me miré para adentro y dije, todo lo que me enseñaron anteriormente, ¿cómo lo pongo acá? Con solo mirarnos posturas físicas, capacidad de respirar, lesiones físicas,
el efecto del cuerpo por la droga, el efecto de la droga en su mente y en su ser, ¿no? Entonces, ¿cómo les enseño todo lo que aprendí en una formación donde todo es tan normativo? Donde todo se le enseña a un tipo de cuerpo, ay, todo tiene que ser de esta manera, no se puede hacer esto, solo se puede hacer esto, solo se respira por la nariz, no se puede hacer, usar tanto un bloque, una faja, bla. Y ahí yo con mucha honestidad di esa clase. En la siguiente semana me llamaron y que si quería volver y volver y volver y llevamos 9 años ya en ese centro de rehabilitación. Pero el punto es que ahí fue donde me dije, tengo que ahorrar, volver a España y hacer ese curso. Necesito informar, porque mi primer punto que es importante y es desde la mirada de la inclusión es, hay que incluirse, hay que ir hacia las personas para entenderlas. Estas personas no van a ir a un salón de yoga y pagar tantos dólares o colones en Costa Rica por una clase. No pueden. No es que no puedan en sí, sino es que no tienen el acceso económico para empezar. Entonces ahí fue donde yo me dije, bueno, hay que empezar la investigación, hay que empezar a estudiar, les pedí una reunión, por ejemplo, y ahí empezó ese proceso de cuán incluirse en esa realidad de adicciones. Si bien yo no la tuve, entendía el tema, pero me di la tarea de incluirme en ese mundo y hablar con los psicólogos del centro, hablar con el terapeuta ocupacional, el terapeuta físico, hablar con el director, sentarme con los muchachos y conversar, permitirles a ellos que hablaran conmigo, que dijeran qué les gustaba y qué no yoga. Y cuando tuve a España tuve otro montón de información sobre el tema. Y ahí fue donde empezó esa idea de inclusión del yoga. Si bien en otros países ya lo han hecho, aquí en Costa Rica no, o no tenía esa palabra de inclusión y el nombre, pero para mí era muy importante y siempre va a ser importante ese proceso de incluirme en esas realidades, entender esa realidad con la que voy a compartir. Si bien no la he vivido, pero tengo que ser lo más auténtico y honesto a la hora de compartir, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me ha ido guiando a eso. Y además es porque las personas que me han ido formando siempre me han dicho en el término de inclusivo, y yo también lo repito, las personas no se van a recordar de las asanas que hicieron, se van a recordar de cómo lo trataste, cómo les hablaste, cómo fue tu acercamiento, porque eso es verdaderamente donde inicia el proceso de sanación a través del yoga, ¿verdad? Juan, para las personas que están escuchando este podcast, insisto, y sea su primera vez, y también para las que han estado ya escuchando los podcasts en referencia al tema justamente de yoga, desde tu experiencia, ¿cómo defines entonces a la práctica del yoga inclusivo? Para quienes te escuchan, de tu experiencia, ¿cómo entregas esa información? ¿Qué es yoga inclusivo para ti? ¿Qué es el yoga? Yo inclusive yo lo hablo, y veámoslo así. Yoga, desde la práctica que conocemos, significa unión. Inclusión, desde un término de justicia social, significa lo mismo, unión, ¿verdad? En una queremos una unión cuerpo-mente, otra busca una unión como seres sociales, ¿verdad? Entonces, un espacio de yoga es un espacio social donde convergen muchas personas, ¿verdad? Entonces, lo mismo que está sucediendo en nuestra sociedad sucede en un centro de yoga. El racismo, la homofobia, el clasismo, el acoso, el abuso, así como sucede fuera de un salón, sucede dentro de un salón de yoga. Entonces, ¿cómo podemos informarnos y cómo podemos llevar esta conciencia ahí? Y de la misma manera, siempre leemos los libros y ¿qué es el ahimsa? La no violencia. No es solo no ser violento con tu cuerpo, no ser violento con todos y con todas y con todo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué veo yo? ¿Cómo lo defino yo? El yoga inclusivo es una práctica informada, primero, porque tienes que informarte sobre a quiénes le vas a compartir, a quiénes les vas a servir. No es lo mismo dar una clase en un estudio de yoga a darlo en una cárcel. Son dos cosas distintas. Entonces hay que informarse. También es una parte de conciencia, de estar consciente de cuál es tu papel a la hora de servir. A veces, como yo lo digo así, tomamos
palabras de poder y usamos ese poder para decirnos maestros y hacer a la gente que te diga maestro, ¿verdad? Son como puntos muy altos y abusás de ese poder. Eh, Incluso usas ese poder para el abuso o usas ese poder como si solo tu conocimiento valiera y las experiencias externas de otras personas, ¿no? También es una parte muy compasiva del yoga, de lo que miro desde el enfoque inclusivo, la compasión, el tratar a todos, todas y todes con respeto, con tolerancia, con equidad. También es una parte de celebrar la diversidad, diversidad de cuerpos, diversidad de capacidades, diversidad de habilidades, diversidad de colores, diversidad de pensamientos. Y también es una parte de celebrar los procesos de equidad, de darle espacio a todos, todas y todos en un mismo lugar, ¿verdad? No vemos en salones de yoga personas de contextura gruesa, vemos la mayoría son personas que parecemos bambús y yo me río de mi apariencia de que soy alto y delgado, pero realmente yo me aburrí de ver personas en un salón de yoga iguales que yo. Vemos personas de otro color, de otra cultura, de otra etnia, de otro pensamiento. Entonces, para mí es eso, aprender a ver la diversidad y celebrarla, aprender a ser compasivo, ser consciente, a estar informado para que al final podamos celebrar todo eso que habla el yoga, que es la unión. Esto es algo interesante también y no nada más interesante, de los podcasts que ya se han grabado aquí en Ineludible en referencia a la práctica yoga. Digo, en lo personal tengo ya muchos años enseñando Kundalini Yoga también, pero esto es algo que marca una diferencia sobre todo, y si lo estoy compartiendo o diciendo correctamente o no, házmelo saber, Juan. Pero siento que de todos los yogas, como lo decía al principio, cada uno busca algo en particular, ¿no? Yo busco mejorar mi postura física, yo busco ordenar mi mente, yo busco una conexión y demás. Para eso son los tipos de yoga. Pero algo importante de todo esto es que aunque todos los seres humanos siempre estamos buscando algo, es la primera vez que escucho que un tipo de yoga en particular, yoga inclusivo, incluye a aquellos que por diferentes capacidades, habilidades físicas, emocionales, abusos, traumas, miedos, inseguridades, cultura, etnia, o sea, a través de todas estas variantes que a lo mejor no vemos en el espectro de yoga en general, porque desgraciadamente tenemos hoy en día en esta publicidad vendida, y diría yo, espiritualidad falsa, ¿no? De yoga, la parte física, y te estiras y mientras mejor te ves, más yogi o más yogini eres, cuando es otro caso. Esto que tú comentas de yoga inclusivo es algo que está, digamos, y no sé si esa la palabra, está como en el underground y tú lo traes directamente a la conciencia de decir, hey, es yoga importante, pero mira, ¿qué me dices del que está en la cárcel? ¿Qué me dices del que no tiene un brazo? ¿Qué me dices del que fue violado? ¿Qué me dices de aquel que fue tratado así? Y esto, o como decías, o qué me dices de ellos que sufren de adicciones. Y ese tipo de yoga específicamente, yoga inclusivo, hace que sea, aparte de generar toda la conciencia de integración, técnicas, creo yo, también únicas y particulares para diferentes aspectos a tratar, porque como bien lo dijiste, no es lo mismo dar una clase de yoga en un estudio de yoga, a como tú has tenido la oportunidad, a dar clases de yoga en cárceles. Son desde lenguaje diferente, acciones diferentes y sobre todo también el humanizarte. El llegar a esta parte en el que no eres el maestro el que se sabe las posturas, sino vamos a entrar desde la conciencia, vamos a entrar desde el humano. Y partiendo eso es hermoso, Juan, porque los que damos clases de yoga usualmente, pues vamos, nos presentamos en donde tenemos que estar y nos sentamos y empezamos a dictar la clase. Pero cuando vemos este espectro de yoga inclusivo, ¿no? De todas las variantes de la ecuación, hay que empezar por el lado humano. Digo, no me imagino a alguien que sea, como en tu caso, que lo has hecho, instructor de yoga, y de repente ir a una sesión de yoga a la cárcel, con el mismo lenguaje que utilizas en un estudio de yoga. Por supuesto, no. Y eso hace que nos aterricemos mucho más como seres humanos, y que por eso valía la pregunta al principio, como humano, ¿qué te ha pasado? Porque así como te abres en ese sentido, pues mucha gente también no la vemos en esa apertura porque hay una gran diferencia entre si soy el maestro y tú eres el alumno, yo soy el que sé y tú estás aprendiendo, ¿no? Pero acá no, acá lo que entiendo contigo es perfectamente bajarnos todos al campo de juego, al campo de acción, y empezar a hablar desde qué sucede en tu vida
¿no? Para saber cómo integramos este conocimiento ancestral y no como una secuencia de algunos tipos de yoga que son secuencias exactas. Son estas posturas, se hacen todos los días, todo el tiempo. Acá es algo muy humano, ¿no? Claro, es un proceso de entender que eso, somos humanos, que tenemos luz y tenemos oscuridad. Si bien la publicidad, las redes sociales, la normativa, la comercialización han volcado hacia esta como espiritualidad falsa o lo que se le dice este bypass espiritual, de que porque hago yoga ya estoy, me paro de manos, ya no me enojo, ya no insulto, pero estoy rodeado de personas blancas, de ojos claros, con un mar en Bali espectacular, pero ay, yo soy, ya superé todo, no me enojo, no me afecta lo que pasa en en mi familia, ya estoy puro, ¿verdad? Entonces volva, rebobinemos todo y empecemos a leer todo de nuevo y empecemos a entender, somos luz y oscuridad. Y siempre lo vamos a hacer. No podemos eliminar una parte de mi vida y decir, por favor, yo soy paz y amor. No, hay una historia, hay una realidad que nos trajo acá. Y también es entender nuestras propias palabras, ¿verdad? Pasamos diciendo, empezamos a practicar yoga, el yoga que cada uno decida y empezamos a decirle a las amistades, el yoga me transformó la vida, gracias al yoga soy otro, y empiezo a echar esos discursos habladas, digámosle. ¿Y qué pasa con las demás personas, por ejemplo, que están pasando situaciones más fuertes, que no tienen los privilegios que tenemos muchos de pagar esto? ¿No tienen también derecho a transformar su vida? ¿No tienen derecho a una segunda oportunidad? ¿Quiénes somos para decir que no? ¿Quiénes somos para decir el yoga solo puede estar en la zona rosa y no puede estar en este barro peligroso? ¿O solo puede ser para la persona que tiene dinero o puede hacerse como un nudo? Y estas cosas, ¿qué pasa con las otras personas que tal vez y que tal vez no, que lo hemos escuchado en las formaciones de yoga, nos han formado diciendo, hacemos estas posturas y ayuda, las torsiones son buenas para esto, las extensiones son buenas para aquello. ¿Qué pasa para una persona que está pasando por una situación física que tal vez eso le haría bien, pero no tiene acceso económico, que no tiene el privilegio del tiempo de pagar e ir a clases? ¿Qué pasa con una persona eh, ¿cómo decirte? Como con una adicción y esto le puede ayudar, le podría ayudar en su proceso a superar la adicción? ¿Qué le pasaría a ayudar a una persona en un proceso de cáncer, a un adulto mayor, a una persona en la cárcel, a una persona con problemas de salud mental? Entonces hacemos así y pasamos diciendo, el yoga es para todos, bienvenidos todos, pero ¿y dónde están estas personas en el salón? ¿Dónde está esa persona con textura gruesa dentro del salón? No, no puede entrar porque no sé cómo enseñarle o no quiero enseñarle o o no me enseñaron cómo compartir con esta persona, ¿verdad? Entonces, ¿dónde queda lo que mencionaba y lo mencionó eso también? ¿Dónde queda la ahimsa? Tanto que nos tatuamos en el cuerpo la palabra ahimsa, pintamos la pared con la palabra ahimsa y pasamos diciendo viva la paz cuando, ¿qué pasa con las personas que son diferentes o distintas en historia a nosotros? Entonces, desde ahí es donde viene este proceso. Y yo también veo esa situación porque desde mi experiencia personal, siendo un hombre gay, dentro de unas culturas tan machistas donde la homofobia y todo eso está marcado, ver el contraste al otro lado, ¿verdad? Que a mí, como esa experiencia llegó a mí, hay gente que me ha escrito en yoga, en redes, preguntándome, ¿no te han insultado en una cárcel? ¿No te han tratado de abusar y todo este morbo que tienen? Y mi respuesta es, me insultan más en la calle que dentro de una cárcel. Me respetan más me respetan mi identidad dentro de un centro penal que en una calle. Entonces, ¿verdad? Estamos llenos, tan llenos de morbo que solo pensamos en, en yo, y no nos abrimos hacia esa totalidad de la sociedad y de lo que realmente el yoga puede hacer, ¿verdad? Si el yoga me sanó a mí o me ayudó en mi proceso, ¿por qué no ayudarle el proceso también a nuestra sociedad de nuestros países a sanar a través del yoga? ¿Cómo haces, Juan, para poder llegar? Porque sí, o sea, totalmente el crédito y la razón
a saber que, pues sí, las personas que tienen la posibilidad económica de llegar a las clases y pagan su clase, pues se benefician y demás, pero ¿cómo le haces tú desde tu experiencia ya en estos años para poder llegar a aquellos que no pueden pagar una clase? Ya ni siquiera que a lo mejor no pueden, porque a lo mejor ahora quien sí puede pagar, pero no puedo ni salir de mi casa por cuestión física, médica, psicológica. O sea, ¿cómo haces en este trabajo de expansión o de creación, no sé si llamarle creación de contenido virtual o vas y armas talleres? ¿Cómo llegas a estas personas? Y la segunda pregunta es, o sea, una vez que ya estás en estos grupos o que vas a llegar con ellos, ¿cómo es una clase de yoga sabiendo la gran variedad de situaciones a las que pueden estar viviendo diferentes personas? Porque pues claro, no es lo mismo que es una clase de yoga con problemas para personas con alguna condición física a una clase en donde también tienes una persona que tiene un problema de salud mental. ¿Cómo organizas tus clases y cómo llegas a todas estas personas? Claro, aquí la parte más importante que yo hago es, me da la tarea de ir formándome, certificándome. Entonces, igual como me formé yo inclusivo, que esta certificación tiene un enfoque en patologías, adultos mayores y adicciones. Me he formado también con una organización perdón, en México que es yoga en prisiones. También me ha dado la tarea de formarme en lo que se llama yoga sensible al trauma. Entonces, del trauma, acabo de terminar una formación en yoga oncológico, otra llevé sobre yoga terapéutico, que es un enfoque entre la mezcla entre la parte de terapia física con la terapia psicológica. Y también me ha dado la tarea de hacer mucha investigación personal, de conversar con médicos, enfermeras, psicólogos, todo lo que pueda tener alrededor. Incluso he tenido conversaciones con abogados que trabajan cuestiones penales aquí en Costa Rica para entender un poco más las situaciones dentro de los centros penales. ¿Y cómo llego? Pues bueno, de un lado yo doy mis clases privadas o grupales, que es donde tengo pues mis ganancias. Y del otro lado es que hice este programa de proyectos que se llama Yoga Inclusivo Costa Rica. Y a partir de ese programa y todo lo que he aprendido, decidí empezar a dar talleres o cursos intensivos de yoga inclusivo para formar a más personas y que estas personas tengan herramientas que puedan desarrollar más proyectos. En caso de Costa Rica, lo que yo hago son proyectos voluntarios. Nosotros no cobramos, no recibimos dinero. Lo que sí recibimos es donaciones. Cuando las personas quieren donar, nosotros anunciamos, necesitamos yoga mats para iniciar un proyecto y ahí la gente va donando. Eh, o cuando damos cursos o talleres dentro de los centros penales, por ejemplo, las personas, por decirlo, patrocinan un participante. Es decir, para su manual, sus libros, sus materiales, entonces la persona dona para cubrir una persona. Ni yo como facilitador ni las personas que me acompañan recibimos dinero. Pero si hemos tenido esa generosidad de la vida y la certeza y la confianza en que estamos haciendo las cosas como deben guiarse, nunca nos ha faltado nada en estos 9 años. Siempre hemos encontrado, en mi caso, yo lo por mí, hemos encontrado que una persona me llama: tienes transporte, te llevo y te espero y te regreso a tu casa. O voluntarios, puedo ser voluntario contigo y entrar, sí, yo te llevo en carro, te regreso. O necesito transportar 20 yoga mats, yo los llevo. Me faltan 10 yoga mats, consigo por otro lado. Nunca nos ha faltado nada. Siempre ha venido, siempre se ha acercado. Y de la misma manera, nunca hemos tenido permiso para que nos autoricen los proyectos. Ha sido como muy, yo digo que es una esta generosidad que trae el yoga también, o trabajar auténticamente desde el yoga, lo que trae esta apertura, ¿verdad? Que llegas a una cárcel, presento los papeles, sí, ¿cuándo quiere empezar? Rapidísimo, y más bien en este momento tenemos gente interesada en desarrollar proyectos en sus espacios, como con personas con discapacidad cognitiva, ya sea síndrome Down, por ejemplo, o hay otro grupo que tiene
que son personas ciegas que también quieren recibir yoga. ¿Verdad? Entonces, estamos viendo dónde salen voluntarios y cuando damos los cursos, gran parte de lo que se gana por los cursos se usa para el desarrollo de estos proyectos. Si bien se cubren gastos administrativos, por ejemplo, lo demás es para cubrir todos estos proyectos, ¿verdad? Porque también decimos, y todas las personas que están alrededor mío en estos programas, sentimos lo mismo. Si ya estás recibiendo dinero, entonces ya no es un proyecto voluntario, ya no es un proyecto de servicio, ya es algo pagado. Estás yendo a dar una clase, entonces ya hay un interés económico. Entonces ya se pierde esa sensibilidad de servir y de compartir y de una mirada de iguales. No es, me pagaron, tengo que. No, vamos por gusto, vamos con disponibilidad, vamos con emoción y alegría a compartir con las personas, porque así como entramos con esa misma actitud, como lo digo con las otras personas que he ido, salimos aún más llenos de como íbamos. Salimos más felices, más agradecidos y ya esperando que venga la siguiente clase, ¿verdad? Entonces, por eso ha crecido el grupo. Y hay muchas personas que se forman y siguen y a través de ellos se están desarrollando proyectos también. Entonces, lo que hace este programa es darles todo el soporte para que, y el soporte no solo de conseguir material, sino de seguir formándolos, dándoles apoyo de conocimientos, dándoles el apoyo y seguimiento, porque también hay que ser consciente de que, por ejemplo, entrar en un centro penal es muy fuerte. Entonces hay que estar fuerte uno internamente para poder sostener esa fuerza de energía que hay ahí y saber cómo abrirte y servir. En la parte de técnica, Juan, me llama mucho la atención el cómo es que planteas, cómo es que impartes, cómo es que dictas las clases de yoga inclusivo, porque si nos vamos a los diferentes tipos de yoga, pues tienen sus secuencias, tienen sus kriyas, Ah, tienen sus asanas, ya saben más o menos cómo va la clase. Pero, por ejemplo, o sea, como lo compartes, ¿cómo sabes o cómo creas o armas una clase de yoga, digamos, para cárceles? Para dictar en cárcel o cómo dictas una clase de yoga, por ejemplo, para personas con ciertas discapacidades. ¿Cómo armas tus clases? ¿Incluyes asanas? Para la gente que a lo mejor se esté preguntando qué son asanas, son posturas. ¿Incluyes posturas, respiraciones? ¿Cómo manejas, cómo estructuras una clase? sí, es igual que es la misma base, es una secuencia de asanas, pero dentro de esa secuencia de asanas hay algunos puntos que hay que tomar mucho en conciencia, ¿verdad? Por ejemplo, trabajar en un grupo, en una cárcel de mujeres, y te pongo el ejemplo, cárcel mujeres, cárcel hombres, y saber de que posiblemente muchas de estas personas, en el caso de mujeres, han sufrido abuso sexual, incluso muchos hombres en las mismas cárceles han sufrido abuso sexual, y entendiendo que estos grupos conviven con lo que se llama el síndrome de estrés postraumático complejo, ¿verdad? Ya conviven con un estado de estrés, posiblemente conviven con adicción y tras de eso tienen un contexto del que ya vienen, ¿verdad? De negligencia, abandono, vivir en calle, posiblemente presenciar delitos y ahí vamos. Todo lo que tratamos en las secuencias o lo que queremos compartir es no detonar más traumas, no ser que lo que hagan no los detone o les recuerde todo eso que vivieron, sino más bien lo contrario, cómo los regular, le damos unas herramientas de regulación emocional que estén en espacios de mayor o ventanas de mayor tolerancia emocional y tranquilidad. Entonces, las secuencias parten de lo mismo, por ejemplo, eso que nos enseñan un inicio, un centramiento, una preparación, un pico y vamos. Pero la intención ahí es, por ejemplo, trabajar con mujeres, en el caso cuando soy yo el que estoy dando la clase, evito dar con posturas donde ellas se sientan expuestas, aperturas de cadera, por ejemplo, o muy a la zona del pecho, ¿verdad? Entonces tratamos de hacer cosas que se sientan cómodas las personas. En el caso de los hombres, de la misma manera. Tratar de hacer cosas donde ellos no se sientan expuestos a.
Entonces, pero eso no diga que no lo hago, eso es para mí, lo digo también que es como un gotero. La primera clase vamos desde lo sencillo y ahí vamos entre todo, entre el grupo y yo, generando esas secuencias, que si bien evitamos cosas muy intensas como las paradas de manos, puentes, que son unos arcos muy fuertes, ¿verdad? Que eso puede más bien alterar el sistema nervioso. Eh, por ahí va, digamos, pero esa secuencia parte igual. Pero sí es en lo que enseñamos para nosotros, lo más importante es el cómo lo vamos a compartir. El cómo es, cómo nos presentamos. Lo primero más importante de nosotros es cómo nos presentamos. Y va a empezar desde la vestimenta. Que no, la ropa que andemos no genere algo hacia ellos. Por ejemplo, que la ropa que yo ande me exponga mucho físicamente hacia ellos, ¿verdad? O que si va una mujer a trabajar a la clase conmigo, que la chica no vaya muy expuesta a una cárcel de hombres, ¿verdad? Que nuestras ropas no reflejen algo que ellos posiblemente no tengan. Por ejemplo, andar ropa de marca, que exponga una marca de ropa, entonces, o andar unos calzado que diga Reebok o Nike o todo esto, que va a ser como detonantes y sensaciones innecesarias, ¿no? Ahí parte nuestro primer plan. Ropa austera, limpia, punto. Nuestra presentación personal en ese sentido también para nosotros, en esa manera de compartir, otro importante es nuestra relación con el sistema. Estar informados con el sistema, es decir, que la psicóloga que está a cargo del proyecto nos informe si antes de nosotros llegar sucedió algo, si hubo una requisa, si hubo un acto de violencia, entonces ya nosotros ir preparados. Eh, y desde ahí parte lo más importante, nuestra comunicación. Usamos un lenguaje asertivo, un lenguaje compasivo, evitamos lenguajes violentos o comportamientos violentos del lenguaje. ¿Por qué? Porque si ellos ya conviven bajo un estado de autoridades, que llegue otra persona con otra actitud de autoridad a querer poner y a darles órdenes y mandarlos, para que vamos, no la intención. Entonces trabajamos desde un lenguaje más invitacional, un lenguaje más inclusivo. Tratamos de ser lo más compasivos y asertivos posibles a la hora de comunicarnos con las personas, ser abiertos hacia las personas. Y que eso nos permita esa comunicación horizontal, esa relación o ese vínculo más auténtico. Y desde ahí, para eso es como que suena muy fácil, pero es lo más fuerte porque estás en el momento, ahí tienes que estar presente en el aquí y ahora. Puedes tener tu secuencia pensada, eleve los brazos, manos al suelo y viene eso, pero tienes que estar consciente cómo lo dices, cómo hablas, cómo vuelves a ver a la persona, cómo te acercas al grupo, que eso es lo más importante. Ya después la práctica, ahí la vamos trabajando, la vamos desarrollando. Por ejemplo, hay días que puedo tener una secuencia en mi mente planificada y cuando llego y veo al grupo, esa secuencia no sirve nada, vamos a tener que hacer otra cosa. Porque como esos espacios son tan volátiles, tan cambiantes, entonces hay que estar muy consciente de eso, hay que estar preparados de eso. Eh, y desde ahí vamos desarrollando la clase. Algunos días, pero sí tenemos en conciencia, por ejemplo, los principios de saber de, bueno, postura, las asanas de pie o las posturas de pie buscan más enraizar, estabilizar el cuerpo, estabilizar la tensión. Entonces trabajamos con esa tensión, ¿verdad? No es que quitamos el valor del asana o su efecto, pero sí somos conscientes de cuáles sí podemos enseñar y cuáles preferiblemente no hacerlas en ese momento. Porque como lo hemos conversado, todos, no tengo toda la información de ellos, no es necesaria, pero tengo que hacer algo que sea adaptable hacia ellos. Y ese es el otro punto, que se adapte a ellos, a sus capacidades, a sus habilidades. Juan, tú que tienes experiencia en este tipo de yogas, eh, ¿qué tú piensas que hace la práctica yógica, digamos, ya no nada más en ejecución, pero un poco más profundo, es decir, a nivel
biológico, fisiológico, bioquímico, ¿qué tú consideras que hace la práctica yógica? Sobre todo imaginando el escenario, ¿no? De personas, digamos, en cárceles o que estén pasando algún trauma intenso. ¿Qué hace la práctica yógica ya de forma interna para que después, con el paso del tiempo, con el paso de la práctica, ¿no? La constancia de la misma, empiece a sentirse como la experiencia real de la conciencia hacia una nueva mejora de lo que es la comprensión del mundo? Es decir, cómo tú entiendes los mundos internos, estos mares internos yoicos para saber qué se enciende, qué se apaga, qué se estira, qué se flexiona para que la gente diga después de un tiempo, digamos una persona en cárcel, wow, yoga me ayudó. No sé qué fue, no sé cómo fue, pero yoga me sacó. O una persona con adicción. ¿Qué hace la práctica yoica en estos casos tan extremos? Ok, yo lo pongo así y eso es una de las partes como que yo tomo con muchísima seriedad y con muchísimo respeto. Y es algo que honro y agradezco porque este conocimiento o esto que yo puedo hablar hoy alrededor de mis experiencias viene de miles de años atrás, ¿verdad? De alguien llegó y yo hago a mí y yo lo veo con tanto respeto que es como que me pasaron esa estafeta, ¿no? Usted es la imagen del yoga. Usted va a querer clase y eso yo lo digo siempre. Usted va a enseñar yoga, usted es el abanderado del yoga, usted es el mejor ejemplo de lo que el yoga ha hecho en ti, de lo que el yoga ha hecho. Entonces, no sé exactamente si biológica que transformó en mí, pero yo siempre me digo, eso, ¿qué es el yoga? ¿Qué es para mí el yoga? Y siempre me ha tenido una sensación en este juego de palabras, compasión y compasión, ¿no? Hacer las cosas con pasión, porque es con paz y a dar y servir desde la compasión. Entonces, eso siento que el yoga ha creado en mí, una mirada desde la compasión, aprender a observar desapegadamente desde un estado de compasión y de respeto. Entonces, cuando yo comparto, y no solo en general, en general y en los centros penales o todos sus proyectos, siempre me recuerdo esto. Usted viene representando el yoga. ¿Qué es el yoga para ti, Juan? Y me hago preguntas siempre. Antes de entrar al centro penal, me digo, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo vamos a compartir el yoga desde un lugar auténtico? Y cuando salgo, me hago la misma pregunta, ¿desde qué autenticidad estás llevando esto? ¿Por qué? Porque a veces siento que si uno habla mucho de uno o de cómo uno lo ve o lo que uno dice o qué es lo que cambió en mí, eso tiende uno también a sesgar las experiencias de otros. Entonces van a buscar lo que Juan vivió. Entonces, por ejemplo, en los centros penales, cuando la llega a las personas, profe, esto me va a hacer bien. Lo invito a, bienvenido al grupo, son todos los viernes a tal hora. Venga, experimente por usted, explore por usted. O a mí me lo preguntan y digo, a mí me hizo bien en esto, pero explore por usted. Y eso es una manera asertiva de devolverle el poder a la persona sobre su propio cuerpo, sus decisiones, sus experiencias y de que él se descubra. Que como dice usted, alguno te dirá, alguno me ha dicho, ya no me duele la espalda. Él se refiere directamente a un efecto físico. Hay otras personas que me han llegado a decir, profe, ayer, la semana pasada vino mis hijos a visitarme y siento que el yoga me ayudó a poder mirarlos a los ojos y pedirle perdón. Entonces ya no, para él no era un efecto físico, fue un efecto del alma lo que él sintió. A otra persona que llegó un momento en una charla inicial, dijo, de ahí, profe, a mí me educó la calle y la violencia, pero hoy el yoga me está enseñando desde otro lugar, que puedo ser feliz, que puedo estar tranquilo. Entonces creo que cada uno va a tomar desde sus experiencias y cómo se estén sintiendo o cómo se vean en ese momento, porque algunos han dicho comentarios físicos, otros más emocionales, otros muy psicológicos, otros más profundos del alma. Y a mí eso es lo que no es que me interese, ni es mi expectativa al compartir o compartir tener ese logro, sino mi interés es darles la herramienta para que ellos se autodescubran, que es su propio poder de volver a recuperarse o poder mirarse desde la luz y no solo mirar desde la oscuridad, ¿verdad?
Fíjate, Juan, que mientras dices esto, me haces acordarme también de muchas ocasiones cuando, por ejemplo, desde el punto de vista Kundalini Yoga, ¿no? Que trabajamos mucha respiración y en la parte filosófica se habla de esta energía llamada Kundalini y demás, ¿no? Pero me haces acordarme mientras dices esto de cómo cada uno va enfocando su práctica yoica de acuerdo a algo físico, emocional. Lo he compartido en algunas ocasiones, como cuando trabajamos tanto nuestra respiración, ¿no? Nuestra energía la empezamos a activar, funciona como esa gran medicina, nuestra medicina interna, que una vez que la activamos sabe lo que tiene que ir a sanar o ir a tratar o ir a tocar. Llámale algo físico, algo fisiológico, llámale lo que sea, llámale una conexión o por ejemplo, en el caso también, ¿no? De ya no batallo con la vida, ya no soy violento, ya no tengo adicciones. Entonces, como que se va activando esta medicina natural, ¿no? A través de la conciencia, de la práctica, para que a cada uno le vaya entregando sus regalos precisamente que esta disciplina otorga, ¿no? Cuando vas adentrándote en estos lares. Quiero preguntarte, Juan, porque hay también dentro de este sistema de creencias en diferentes ramas de yoga, si tú consideras que existen algunos mitos o malentendidos comunes sobre el yoga inclusivo que te gustaría abordar. Bueno, creo que es como el yoga inclusivo no es, es un enfoque de cómo compartir la práctica del yoga, ¿verdad? No es que es mejor que la Ashtanga, mejor que el Hatha, mejor que el Kundalini, no, es simplemente una mirada distinta de cómo se comparte el yoga. No es criticar a que nosotros compartimos, es mejor decirlo así y no decirlo así, sino es una mirada nada más, es un enfoque de cómo queremos compartir el yoga y cómo queremos servir a través del yoga. Cada uno seguirá su camino, ¿verdad? Hay facilitadores que se enfocan más en lo físico, hay otros se enfocan más en lo meditativo, hay otros que hacen una gran mezcla entre la filosofía, las asanas, el pranayama, ¿verdad? Y cada uno puede hacer su propio camino. Lo que ha pasado aquí en Costa Rica, en mi caso, es que lo han visto como una competencia, ¿verdad? Es como nos viene a quitar el campo, nos viene a decir que está bien, que no está mal, y yo siempre, y lo que yo quiero enseñar o compartir es, solo es una mirada, un enfoque, donde podemos acercar más personas a los espacios de yoga. Que si bien para poder enseñar a estas poblaciones hay que estar formado, hay que estar certificado para poder ser más coherente con lo que quieres hacer, ¿verdad? Ahí ese es el punto. Porque a mí me han dicho, porque hay que saber, porque hay que formarse para enseñarle a adultos mayores, por ejemplo. Luego, bueno, todo el mundo puede enseñarle a adultos mayores, pero vos sabes cuál es el proceso de envejecimiento de una persona. ¿Entendés el proceso de envejecimiento del cuerpo de una persona? ¿Entendés el proceso de envejecimiento del sistema nervioso y respiratorio de una persona adulta mayor para enseñarle estas prácticas respiratorias tan fuertes? ¿Verdad? Entonces, ahí es donde vienen esos puntos donde a mí me hacen como así, me alejan porque se sienten como cuestionados. Y realmente también es una manera de cuestionar. ¿Cómo vas a enseñar algo que no estás preparado para? Eso es satya, eso es la verdad. Eso es, sea honesto y verdadero. ¿Tener las herramientas para enseñar a un grupo de personas en adicción o no? Las tengo. Perfecto, dale. No las tengo. Prepárese y regrese. ¿Por qué? Porque podemos hacer más daño que bien por tratar de agarrar un grupo o un dinero o una fama o una grandiosidad de soy demasiado y hago estas cosas para los que no tienen, o estás haciendo esto no por vos, sino para el grupo, para que esa es la diferencia. Cuando nos separamos y empezamos a mirar la necesidad del grupo y no el show del facilitador, ¿verdad? Cuando pensamos en las necesidades del grupo, ahí es donde yo cuestiono las cosas, ahí es donde yo hago inclusión. Ahí es donde digo, ¿usted quiere enseñar a este grupo? Primero aprenda, primero estudie, primero informes.
Eso ¿verdad? suele pasar mucho, Juan, lo he visto, no nada más en el podcast, pero también, por supuesto, a nivel presencial, aquí en California, en donde no nada más es en yoga, pero muchas prácticas que hay personas que vienen por primera vez, dos, tres veces a las clases, u otras prácticas, ¿no? Y de repente ya se sienten como, ya estoy listo para salir a dar clase, y van con esta parte de ya más o menos le aprendí, ya me aprendí algunas posturas, pero es que atrás de todo esto, por supuesto, tiene que haber, como dice, ese conocimiento y un buen trayecto de experiencia, porque te vas a encontrar y te vas a dar esos momentos, ¿no? De poder saber cómo una cosa es lo que aprendí en certificación y otra cosa es lo que es el campo real en la acción total de dar clase. O sea, es decir, podrán enseñarte posturas, asanas y demás, pero ¿quién te enseña a lidiar con una depresión? ¿Quién te enseña a hablarle a alguien que tiene cáncer? ¿Quién te enseña a saber en qué momentos una persona puede y no puede fisiológicamente y demás? Entonces, para muchas personas es como muy sencillo tener dos, tres, cuatro, cinco sesiones y salirse ya que a la clase, pero es una gran responsabilidad. Y eso también, por supuesto, habla de la calidad, no nada más de, entre comillas, instructor que quiera ser, pero también la calidad de vida que tú estás llevando a través de ese laboratorio interno para saber que has tenido la experiencia y la secuencia de lo que para ti ha implicado después de un trayecto, de un tiempo practicando, qué puede hacer los demás. Y como lo vemos así, o sea, no es lo mismo, no es la misma experiencia de Juan Martínez en yoga inclusivo con los años que lleva a que llegue Enrique Pedrosa con yoga inclusivo en los mismos años, pero Enrique ha tenido otros sistemas de creencias. Entonces, se enriquece el conocimiento, yo digo, cuando se comparten las experiencias recorridas y se va creando, digamos, como ¿cómo llamarle? Como la integración de todo este conocimiento para poder tener una idea mucho más clara del cómo poder llegar a dar clases. Y en ese sentido quiero preguntarte, ¿cómo se pueden abordar desde tu perspectiva? ¿Cómo crees que se pueden abordar justamente los estigmas y prejuicios en torno a las personas con habilidades físicas diversas en el contexto del yoga? Ujú. Ahí te iba a decir, antes de contestar eso, me vino una conversación que tuve con una profesora aquí en Costa Rica de Kundalini y empezamos a hablar y ella tocó el tema de la respiración, la energía y todo esto. Entonces yo le decía, sí, claro, eso se puede hacer, en las cárceles lo hacemos, los ponemos a respirar, pero hay cosas que no hacemos. Entonces le decía, por ejemplo, y es donde hablamos de estar bien informados y conscientes de las experiencias, porque una cosa es lo que me hace bien a mí, otra cosa es la experiencia de la otra persona. Entonces yo le decía, ¿cómo vas a poner un grupo de mujeres en un centro penal a hacer respiración de fuego? Y estar oyendo y que esa persona posiblemente haya sufrido una violación y lo que está oyendo al lado de ella es ese sonido de respiración en su por oído. Entonces uno dice, no es que esté mal la técnica, todo está bien, lo que pasa es el resultado de, y que en ese momento eso no va ahí, no está, no es la mejor herramienta para ofrecer en ese lugar. Tal vez primero enseñémosles a respirar, empecémosles a mostrar un camino, a que encuentren su propia respiración y ahí se va logrando avanzar, pero ese proceso de entender y separar la experiencia personal de Juan de la experiencia del grupo, la experiencia facilitador a participantes, ¿verdad? Entonces, yo me debo y mi trabajo es hacia los participantes, no es a mí mismo. Tengo que estar claro en que lo que tengo que hacer funcione para el grupo. Y desde ahí la pregunta es, creo que tenemos que empezar a mostrar más y hablar más sobre lo que es el yoga, ¿verdad? Y, y que el yoga no solo se enfoca en un cuerpo, ¿verdad? Y voy a traer información que nos enseñan en las mismas certificaciones. Pasamos diciendo que somos varios cuerpos, no. Somos un cuerpo físico, un cuerpo mental, un cuerpo emocional. Entonces, ¿por qué solo enfocarnos en trabajar físicamente? Podemos hacer meditaciones, podemos hacer relajaciones, podemos trabajar hacia la mente de la persona y no solo enfocarme en su cuerpo. Tiene 5 cuerpos. También tenemos claros que hay 4 caminos, pero yo creo que hay un montón de caminos, muchos más, por ejemplo, el Raya Yoga, el Karma Yoga, el Ñaña Yoga, y ahí estamos. Hay 4 caminos que podemos mostrar el yoga a muchas personas. No necesariamente tenemos que, todo tiene que ser basado con el pie detrás de la cabeza. No, podemos empezar mostrándole a las personas lecturas.
como lo hicieron conmigo, enseñarles el Bhagavad Gita y que entiendan, ¿verdad? O el servicio es otra práctica del yoga que no necesitas tener el pie atrás de la cabeza para servir, ¿verdad? Que si bien estas técnicas sirven, pero no puedes validarte o validar tus enseñanzas solo con eso, ¿verdad? Y yo le digo mucho esto a los grupos y a las personas que forman. ¿Cómo puedes trabajar con una persona en cama? Una persona, una adulta, una persona enferma en cama que no puede moverse y quieres enseñarle yoga. Todavía respira. Podemos solo entonar nuestras respiraciones y hacer respiraciones conscientes. ¿Eso es yoga o no? Puedo sentarme con la persona y hacerle una lectura de los pasajes del Bhagavad Gita o del Mahabharata. ¿Estoy haciendo qué? Estudio del yoga, ¿verdad? O puedo estar con la persona y meditar a la persona al lado, ¿verdad? El que no se pueda mover no indica que no esté haciendo, pero estamos pensando en que solo con el movimiento físico se puede hacer yoga. Si bien necesitamos el cuerpo, pero no tenemos que poner el cuerpo en formas extremas para decir que estamos haciendo el yoga. Que también entender que las asanas son una expresión de, pero no es la meta final, ¿verdad? Entonces, pensar, y esto también lo digo con referencia a frases que yo hago mucho, que te dicen el cuerpo es el templo del alma. Entonces, un cuerpo no normativo dentro del esquema del yoga no es un templo. No hay un alma dentro de esa persona con textura gruesa de color negro, o dentro de esa persona en una silla de ruedas, o esa persona que no ve o no escucha, o esa persona con una amputación. Esos templos distintos a los normativos no valen, ¿verdad? Entonces uno dice, sí, valen, hay un alma, podemos llegar, solo que hay que empezar a encontrar diferentes caminos para acercarnos y compartir con ellos, ¿verdad? Entonces creo que tenemos las personas que nos interesa ir a ese camino y como lo estamos haciendo, tener estas conversaciones, poner la conversación en la mesa, cuestionar las escuelas de yoga a los facilitadores de yoga a enseñar estas oportunidades. Y estas oportunidades más, no digo que te van a enriquecer más, no como facilitador, sino como ser humano. Y saber sobre todo también, compaginando con lo que estás compartiendo ahorita, de las diferentes herramientas que tienen las diferentes prácticas de yoga para saber que no siempre las mismas herramientas, como bien lo mencionaste, funcionan para los mismos escenarios o para las mismas personas, ¿no? Hablando hace ratito que comentabas, ¿no? De la conversación que tuviste con la maestra de Kundalini Yoga y hablar de la respiración y demás. Yo lo he vivido también un montón de veces. Yo he tenido que hacer muchas modificaciones también en cuanto a la forma de enseñar a un grupo, partiendo, por ejemplo, desde otro ejemplo trivial como lo es los mantras. O sea, no puedes llegar de repente a entonar un mantra con alguien que no tiene ni idea de lo que es esto y a lo mejor puedes desviarlo a otros caminos que no está buscando y es importante siempre eso, lo que has comentado y en lo que también pues yo camino demasiado. Hay que estudiar al grupo, hay que ver cómo va el grupo, hay que ver qué está sintiendo el grupo, si es previo estudio del mismo o si vas a presentarte por primera vez, entender, saber leer al grupo que tienes enfrente, porque por supuesto van a haber muchas cosas que no vas a poder manejar, aunque tengas una estructura y se digan esto es lo que tienes que hacer, no siempre va para todos los escenarios y por supuesto para todas las personas, porque si no, en vez de tratar de generar esa comunión, esa unión, lo que propicias es esa separación o esa frustración o destaparle otras cosas por ahí que la persona esté viviendo y que si no tienes la comunicación, la palabra correcta, la asertividad, la compasión, puedes volar a esa persona y de crear algo hermoso, un camino que lleva a la introspección, pues resulta que si no lo sabes guiar y no lo sabes impartir correctamente, lo llevas completamente a la separación. Y justamente en estos vaivenes emocionales y de salud, quisiera preguntarte, Juan, si tú consideras que hay alguna práctica específica yoica que pueda encontrarse especialmente beneficiosa para tratar estos aspectos de salud mental y emocional desde tu experiencia. Es muy, muy curioso porque yo lo escuchó de la pandemia y empezaron a hablar solo respirar, solo respirar, ¿verdad? Y en sí la respiración es una gran herramienta para nuestra salud mental, pero hay que aprender a respirar y no podemos poner a todas las personas a respirar de la misma manera, ¿verdad?
solo respire por la boca, por la nariz. No se puede por la boca, como lo decimos en yoga. Me acuerdo cuando regañan a la gente en media clase de Ashtanga Yoga, solo respirar por la nariz, cierre la boca, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a redirigir la información y decirla conscientemente. Bueno, a respirar. Toma el tiempo de respirar. Empiece y empezar a enseñarlo desde la manera más simple. A veces yo digo, solo estar así, abrir y cerrar el puño y respirar, ya va a generar un cambio en tu sistema nervioso, ¿verdad? No tienes que hacer demasiado. Entonces, creo que compartir información de manera más asertiva, más consciente y compasiva, como hablar de la respiración, puede ayudar a muchas personas, pero no darle el poder a la respiración de que va a resolverlo todo. Para calmar tu ansiedad, hace esta técnica de respiración. Puede que me funcione a mí, pero si una persona realmente con un cuadro severo de ansiedad, el hacer esto puede que le cause más ansiedad, ¿verdad? Entonces, hay que buscar esa manera de cómo compartir las cosas, cómo decir las cosas, porque si bien el yoga es una gran herramienta, el yoga no lo cura todo, ni lo va a curar, ¿verdad? Porque hay muchas cosas alrededor, pero es una herramienta que da apoyo, puede dar un buen soporte a los procesos de las personas. Entonces, y esto lo respondo como lo decía con las personas privadas, decía, profe, es que a veces me siento muy ansioso cuando tengo reunión con el abogado. Bueno, antes de eso, busque un espacio que usted pueda encontrar, siéntese un momento y respire. Nada más respire. Si puede tomar un vaso con agua, tómese un vaso con agua. Listo, ya. Lo más real, porque a veces tendemos como decirlo, a caer en estas exageraciones. Bueno, conéctese con el Pachamama y medite y enfoques. Empezamos con un montón de cosas esotéricas que realmente esa persona no va a servir nada. Qué mejor que buscar la sencillez y decirle, siéntese un momento, aléjese, tome el tiempo para respirar. Si no se puede sentar, camine un momento mientras respira, mientras llega a eso. Buscar cosas muy sencillas, eso es lo que le hemos dicho a las personas. Tómese un agua, camine o en el espacio que usted tenga, movimiento, abre y cierra la mano, abre y cierra la mano, o incluso les hemos llegado a decir, y he llegado a decir, lo que usted se acuerda de la práctica que hizo el día anterior, repítalo. Lo que quedó en su mente, no lo que yo le enseñé, lo que usted se guardó. Entonces creo que ahí le damos lo que mencioné antes, le devolvemos el poder a la experiencia a la persona, que la persona decida por sí sola qué le sirve y no ser tan prescriptivos, porque somos muy prescriptivos, decirle a los demás lo que tienen que hacer. Mejor seamos más invitacionales. Lo invito a que exploren lo que usted está aprendiendo en esto que le puede servir, ¿verdad? Entonces creo que ahí le devolvemos a la persona el poder sobre su cuerpo, sus experiencias y sobre su momento presente, en lugar de estar dándole lo que a mí me sirve o creer que tengo el poder de prescribirle a alguien lo que le sirve a esa persona. Perfecto, Juan, ya se nos está acabando prácticamente el tiempo del podcast. La verdad es que es muy, muy enriquecedor todo lo que está tocando aquí porque son áreas que no había tocado en ninguna entrevista en yoga, es decir, de los podcasts anteriores, específicamente esta parte de la compasión de el ser más humanos en esta entrega y práctica de conocimiento yoico. Y quisiera preguntarte desde tu perspectiva, para ir cerrando ya el episodio, ¿cuál es tu visión para el futuro del yoga inclusivo y su impacto en la sociedad? Pues mi visión o la visión que tenemos como este grupo aquí en Costa Rica y desde mi sentir más que de pensarlo, sino sentirlo es seguir compartiéndolo, seguir generando conexiones. Algo que me encanta de esto es generar conversaciones, como lo que estamos teniendo. He tenido conversaciones con gente en México, en España, en Chile, en Perú, con gente de Brasil, con gente en Uruguay, con gente en Estados Unidos. eh, y ha sido muy enriquecedor porque te das cuenta que sí hay un espacio, que sí hay un interés, que sí hay una vivencia y una experiencia de querer ir más allá de eso. Entonces,
desde mi sentir es seguir compartiendo. Cada cosa nueva que aprenda, la paso al siguiente. Pásela, pásela, pásela. Siga encendiendo luz al lado y que realmente el yoga se vuelva esa herramienta, ¿no? Que tanto hablamos de transformar, de sanar, que realmente se vuelva una herramienta que le permita no solo a un grupo de personas, sino a nuestra sociedad, que también no solo un grupito pequeño tiene sufrimiento, hay otro más grande, que es la sociedad entera, que tiene mayores sufrimientos y y que aprendamos a observar desde esa compasión a los demás y a las demás personas, ¿verdad? No solo existo yo en el mundo, hay otro montón de personas que existen y que podemos compartir y servir desde esa visión que tanto habla el Bhagavad Gita, ¿verdad? El servicio desinteresado. Si quieres sanar, sirve. Punto. Así lo mismo libro lo está enseñando, ¿verdad? Así el mismo Patanjali y su compendio de sutras también lo habla. Si quieres sanar, trabaja en esto, la no violencia, la asertividad, el no acumular, ¿verdad? Entonces no es que estamos inventando o que yo esté inventando algo, nada. Es que eso ya está en los libros sagrados. Eso ya te lo están diciendo. Solo hay que poner un poco más de atención y realmente salirnos del yoga mat y servir, porque ahí afuera del yoga mat es donde realmente la práctica del yoga empieza. No en esta hora y media de práctica, no. Afuera es donde realmente practicas lo que es el efecto del yoga o el resultado del yoga en ti. Entonces, para mí es eso, desde el compartir conscientemente para poder alcanzar desde la compasión a más personas, acercarnos a más personas. Perfecto, Juan. ¿Dónde puede encontrarte la gente? Obviamente, para los que no estamos en Costa Rica, ¿cómo puede seguirte a alguien, tomar cursos? ¿Cuáles son tus redes sociales? Sí, en el Instagram me pueden encontrar el proyecto, se llama Yoga Inclusivo Costa Rica. Así nomás, ahí lo pueden, el mismo nombre está en Facebook. Y así mismo es yogainclusivocr.com, es la página web donde tenemos toda la información de los cursos. Perfecto, Juan, muchísimas gracias. Ya esta información está aquí en la descripción de este podcast, tanto en YouTube como en Spotify. Y bueno, pues sí hay una pregunta que le hago a todos los participantes y es con la que cerramos el podcast y por supuesto ahora me toca hacértela a ti y es la siguiente. ¿Cuál es la lección de vida más importante que has aprendido hasta el día de hoy y que quisieras compartírsela al mundo? Claro, esta me la enseñó una señora a la cual le doy clases y es como mi mano derecha en este proyecto. Es sanar un corazón a la vez, empezando por uno. No puedes dar algo que no has trabajado en ti. Entonces, eso ha sido la gran enseñanza que yo he recibido a través del desarrollo de estos proyectos. Si yo quiero servir, tengo que empezar a servirme a mí desde una manera muy auténtica y muy honesta y así ir pasando, ¿no? Y eso es el reconocimiento de tu momento presente, físico, emocional, mental, y es el reconocimiento también de tus capacidades y habilidades para servir, de saber si estás listo o no, tener lo necesario o no, y también ese proceso de saber que no eres más que nadie, somos iguales, somos así, que nuestras experiencias son distintas, pero estamos en el mismo lugar, con las mismas experiencias, con los mismos procesos de transformación y que mi luz, como mi oscuridad, es mi carta de presentación, porque así empieza todo, sanando un corazón a la vez, empezando por uno. Perfecto, muchas gracias. Juan, ¿algo con lo que desees cerrar este episodio? Agradeciéndote de corazón la oportunidad de conversar, conocernos y de poder seguir compartiendo este enfoque, esta visión de yoga hacia más personas y que estén interesadas en ir hacia estas personas que aún no lo han recibido, ¿verdad? Entonces, las motivo, les abrazo en el corazón y les deseo que todo se les abra en el camino para que lleguen y puedan tener todo para servirles.
Listo, muchísimas gracias, Juan. Un placer haber conversado contigo. Espero en un futuro tengamos más sesiones porque hay mucho de qué hablar, hay mucho que tratar. Así es que gracias por aceptar la invitación y por supuesto también gracias a ti que estuviste viendo, leyendo, escuchando y nos escucharemos, veremos o leeremos en los siguientes episodios. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias. Listo, Juan. Muchísimas. Yo soy Enrique Pedrosa y hemos llegado al final de este episodio. Si te ha gustado este contenido, envíaselo a quien tú crees que se pueda interesar y te agradeceré si nos calificas con 5 estrellas en Spotify y Apple Podcasts para poder llegar a más personas. Etiquétanos en Instagram como @ineludiblepodcast para saber de dónde nos escuchas y a quién te gustaría que entrevistemos, y si quieres tener la experiencia visual de nuestro contenido, búscanos en YouTube.